Hola, buenos días, me llamo Raúl. I jo soc Carme. Hoy vamos a preparar el rosechat, que es un plato típico torrentino. Sí, i a més es prepara quasi exclusivament el dia de Sant Blai, el dia 3 de febrer. Bueno, Carmen, ¿y tú lo has preparado ya alguna vez o es la primera vez que lo vas a hacer? Jo, la veritat és que, com estava comentant-te, aquest és un plat molt típic de Torrent i jo recorde que quan era xicoteta en casa de ma abuela se juntàvem tota la família per part de ma mare, meus tios, els meus cosins, els meus iaios, les meves germanes i menjàvem rosejat en una gran taula, no? I això la veritat és que m'he dut molts bons records. Després ja fou ma mare la que preparava el rosejat i jo faig el que puc. Jo sí que l'he preparat el dia de Sant Blai, perquè pareix que si no el prepares no és el dia de Sant Blai, però bueno, segur que avui me vas a ensenyar alguna coseta perquè hi ha alguns ingredients que se me despisten. Pues mira, lo primero que vamos a hacer es preparar el caldo. El caldo básicamente es como el caldo de un cocido. Y le vamos a poner cerdo. Ajá. Aquí tenemos rabo, patas y huesos de cerdo, panceta y costillas. Luego tenemos gallina. Molt bé. Y aquí ternera para guisar y huesos de ternera. Molt bé. Luego también tenemos aquí las pelotas saladas, los blanquets, la morcilla y las pelotas dulces que se ponen al final. Vale. Y de verdura le vamos a poner un poquito de zanahoria, un poquito de puerro, un poquito de nabo chiribía y apio. Molt bé. Luego vamos a hacer una cazuela, para 5 personas le echaremos 500 gramos de arroz, un puñadito de garbanzos y para sazonar sal, colorante para darle un poquito de color y azafrán. Molt bé, safrà. Así que vamos a empezar. Perfecte. I mira, ja veig que tens les verdures així pelades i tot. Sí. Ay, perfecte, perfecte, molt bé. Mira, esta la puedes ir pelando que se ve que se me ha olvidado a mí. Ay, perfecte, molt bé, molt bé. Y mientras voy echando yo la carne en la olla. Perfecte, molt bé. Bueno, Carmen, ¿y a ti cómo te dio por entrar en política? Ai, mare, doncs mira, jo la veritat és que sempre he sigut simpatitzant de Compromís i sí que tinc molts amics i amigues que són militants. Uno d'estos amics em convida a formar part de la sectorial d'inserció laboral i ahí comenci a col·laborar. I després sí que és de veres que al ser torrentina passi per la Seu, coneguia la gent, m'agradava l'ambient que hi havia i una cosa duia a l'altra, me presenté a primàries i ja així estic. Ah, pues muy bien. Y fuera de la política, ¿cuál es tu trabajo, tu dedicación? Mira, jo treballo des de fa molt de temps en una ONG. Ai, un ganivet, tens d'esperar ahí, per favor? Sí. És que això no és difícil. Ai, mare, quina traça tinc, cuinant. Lo meu no és això. Perfecte. El partisc o...? No, salsera. Vale. Pues mira, espera. Ai, No, me estabas contando tu trabajo fuera de la política. Sí. ¿A qué te dedicabas? Bé, doncs això, treballo en una ONG des de fa molt de temps i ara duc l'àrea de formació. La veritat és que és un treball molt gratificant i ahí estic donant el que puc per a canviar un poquet la societat en la que vivim. Supongo que en tiempos de pandemia será complicado trabajar con gente en riesgo de exclusión social. En temps de pandèmia és complicat treballar directament, no? Però sí que és de veres que valores i compensa moltíssim, no? Perquè la gent és molt agraïda, no? Quan te veu recolzant-la al seu costat, la veritat és que la gent sí que respon molt bé. I després veure que sí que hi ha un progrés, la veritat és que es muy chulo, la verdad. Bueno, pues vamos a echarle ya el agua. Perfecto. Y lo ponemos al fuego. Sí. Esto normalmente necesita unas 2 horas de cocción. Cuando lleve 1 hora y media, lo que haremos será añadirle las pelotas y los blanquets. Pose més, no? Sí, hará falta una poquita más. Espera un moment i vaig.
Le vamos a poner el azafrán y la sal. Vale, Sembla. Carmen, añádele el agua y lo Perfecte. llevamos ya al fuego. Pues como te he dicho, tiene que estar unas 2 horitas. Molt bé. Perfecto. I has dit que les pilotes no se posen ara? No, las ponemos cuando le quede media horita al caldo, Ajá. para que no se deshagan. Perfecte. Vale, te traes la tapa y lo tapas. Ah, molt bé. Pues nada. Molt bé. Bueno, pues ya ha pasado 1 hora y media, Carmen, y ya le hemos metido las pelotas y el blanquet. Ahora falta ya media horita y lo tenemos listo. I la botifarra, per què no la poses? Porque yo la pongo al final ya cuando vamos a hacer el arroz para que no se deshaga. Vale. Porque como esto, el tiempo para hacerse es poco, con que se meta con el arroz tiene suficiente. Bueno, Carmen, ya ha pasado media hora que le faltaba, lo apagamos y ahora vamos a colarlo. A veure, Mira què cómo necessites? Ai, de veres. Bueno, Quins records. Este fa millor olor que el que jo faig, eh? No sé. pues Hauré de vamos a tornar sacar a la provar. carne y a colar el caldo. Vale, perfecte. Què necessites? Mira, aquí está esto. Ah, perfecte. Y esto, si quieres ir sacando tú la carne, Ah, ahí. molt bé, molt bé. T'atrevisses a donar-me Sí, sí, sí. una porció. A veure, espera, vaig a agafar una forqueta també. Ai, sí. Bueno, Carmen, ¿y qué recuerdo tienes tú de Torrent de cuando eras niña ahora? ¿Te ha cambiado? Uf, mare meva, va canviar tot. És un altre Torrent. Pues fíjate que jo recordo que quan era xicoteta vivia al carrer. En estiu se juntaven xiquets i xiquetes i a jugar el xurromà, a la corda, a la goma. I bueno, encara recordo a ma mare en un bocata grandíssim en la mà cridant-me per a donar-me'n i sopar al carrer. Imagina't el que ha canviat, no? Moltíssim. La veritat és que Torrent ja és una gran ciutat. Mare meva, que bo! I bueno, i els canvis estan ahí. Ja... ¿Y tú qué crees ahora que necesita Torrent, ahora que ha pasado de ser un pueblecito a una gran ciudad, que echas en falta? Doncs mira, a mi em sap molt greu, no?, que Torrent siga una ciutat dormitori per a moltíssima gent, no?, perquè és una ciutat amb molt d'encant i se podria treballar per a fer-la una ciutat més amable. Ui, mare, espera, a veure. Una ciutat molt més amable en la gent, no? Sabem com està el trànsit a Torrent, sabem que al final, si no estàs en l'avinguda, pareix que la ciutat està parada, no? I la veritat és que s'hauria de dinamitzar molt més els barris i donar-los vida. Pero bueno. Bueno, Carmen, ahora ya hemos madre separado el caldo de la carne y lo que vamos a hacer ahora va a ser a montar la cazuela. Ah, perfecte. Vamos a poner un poquito más de caldo. Mira, guau, si n'hi ha molta carn, eh? Animala. Vais traient esta també? Vicina... Sí, Perfecte. como hemos dicho, para 5 personas vamos a gastar 500 gramos de arroz y 1 litro de caldo. Molt bé. I el safrà quan se posa? Ahora, para darle... El safrà ja l'hem posat. Ah, és el El colorant, colorante. vale. El Para darle safrà un se poquito- posava al principi, veritat? Sí, colorante para darle un poquito de color, aunque tampoco hace falta mucho porque, como si te das cuenta, tiene bastante buen color. Sí, ahí veig en tot el que du, quasi res, porta el diari. Pues Animala. ahora, Carmen, vamos a montar lo que es la cazuela. Perfecte, molt bé. La tenemos aquí. Sí, Lo primero le echamos el arroz en la base. vale.
quina quantitat d'arròs t'havien dit? Para 5 personas 500 gramos, 100 gramos por cabeza. Y Vale, ahora perfecte. la carne, vamos a ir montándolo. A veure, Las mira, te pelotas. vaig a llevar d'ací con Vale. este y te posé. Mejor. Ahora pues le vamos poniendo las pelotas. Ay, ¿la posé yo? Sí, ayúdame. Aquí es la otra. Ai, mare, és que si no, jo no m'apanyé en això, Los blanquets. Vale. Aixina que queda bonica. Sí. El otro blanquet. A veure, així Que lo està, tienes sí. aquí. Las morcillas. Aixina, pues aixina que quede... Sí. I esta, la posem ahí? Ahí. Y ahora la carne, lo que podamos desmigar, lo vamos desmigando y lo vamos poniendo por encima. Vale, pues me llave les mans, no? ¿Ves? Mira. Tu és que sempre estàs en baix de la iseta, però jo... No, perfecte, ja està. Sí, Vas desfent, no? Sí, todo lo que puedas ir deshaciendo. A veure... Tampoc que caliente, mare. Hombre, lleva 2 horas en el fuego. Veig. I l'anem desfent tot, veus? I això... Ma abuela i ma mare no ho desfem, Posaven els ossos així més carnosos, ahí els que no els deixaven. Pues yo, Carmen, respecto a lo que estabas diciendo que Torrent necesitaba, Sí. yo, que soy residente en Torrent y vivo en Chenille, echo mucho en falta los temas de seguridad, de limpieza, Ajá. y también faltan infraestructuras para el barrio, porque está un poco como dejado de la mano de Dios. Sí, és que la veritat és que és important... Mare meva, que me cremé! Com ho fas? Com se nota? Son muchos años de práctica. Que animala! Pues sí, mira, s'ha de treballar per una ciutat més amable amb la gent i el primer és treballar el que la gent en el carrer se sentisca com en sa casa. Perquè si tu cuides ta casa, al final també col·labores en eixa millora de la teua ciutat. I bueno, pues sí que fan falta moltíssimes infraestructures als barris per a donar-los vida, per a que la gent gaudisca del seu barri. Fa falta més personal de seguretat, sabem que la gent se va jubilant i ha de vindre el relleu, ¿no? Claro. Es que el problema es que allí tenemos la calle Valencia, que es como un muro que separa 2 torres con 2 realidades totalmente distintas. Perquè tu vius al barri del Xenillet. Sí. El barri del Xenillet pues, necessita donar-li una volta i necessita ser dinamitzat, dinamitzar el barri, perquè al final també ja no és qüestió de fer els carrers més bonics o menys bonics, no? Sino que la gent pues, visca. Bueno, yo creo, Carmen, que ya tiene bastante carne, ahora le vamos a echar los garbanzos. Vale, pues mare meua, el que ha Le vamos a sobrat. echar un puñadito. I tot això també se podria gastar, això no es pot tirar, no? No, para eso ya es todo mucho hueso y mucha grasa, Vale, eso ya vale. para el arroz no lo vamos a utilizar. Vale. Y lo último sería echar 1 litro de caldo, de este que tenemos caliente, y ya meterlo al horno. Perfecte. Vale. Pues mira, vaig a llevar-me les mans, que se m'han quedat... Perfecto. Yo voy a calentar un poquito más el caldo y ahora ya le echaremos 1 litro y lo metemos al horno. Mal, molt bé. El horno lo tenemos ya precalentado a 200 grados y depende del horno, pues serán 25 o 30 minutos, pues claro, cada horno, unos tienen más potencia, unos tienen menos. Nosotros lo vamos a meter en principio 25 minutos. Como te he dicho antes, Carmen, esto, las pelotas dulces, se las pondremos cuando le queden al arroz unos 15 minutos. Val. Porque Vale. si no, se quemarían. Vale.
És que jo, pilota dolça, la veritat és que no tinc costum. Ma mare no em posava i al final, pues, eixe avi sí que l'agafa de ma mare. Bueno, pues ya tenemos el caldo listo. Molt bé. Como te he dicho, para 5 personas se echa 1 litro. Ajá. Yo lo que suelo hacer es poner el doble de caldo que de arroz. O sea, 500 gramos de arroz, 1 litro de caldo. Sí, com l'arròs al forn. És, Exacto. el doble. Y eso le vamos a echar pues 1 litro. Molt bé. Que bo. Ai, meva, quina cassola. Anem a menjar. Boníssim. I tu, Raúl, des de quan eres cuiner? Pues yo llevo en la cocina desde el año 2003. Llevo ya, voy a hacer 18 años. Ai, meva. Trabajo en un restaurante en Masanasa Ajá. y sí, ya llevo unos cuantos años. Bueno, pues mira, ya tenemos aquí el caldo y ahora ya lo que toca es meterlo al horno. I t'agrada la teva professió? A mí sí, porque es una profesión que siempre está en constante cambio y siempre haciendo cosas nuevas. ¿Qué Pues te nada, falta? Carmen, ¿T'ajude? ábreme el horno Perfecte, molt y bé. lo metemos al horno. Mare meua, les pilotetes mos queden, no? Que Sí, guai. ya ha pasado un cuarto de hora, ahora ya va siendo tiempo de ir metiéndolas. I la pilota d'on vindrà? Perquè la pilota sí que du armela, ¿no? Y es... Yo creo que su origen es árabe. Me parece que a lo largo del tiempo se ha ido modificando. evolucionant, sí, sí, perquè la veritat és que Sí, no ho sé, no ho sé. lleva almendra, Uh lleva manteca de cerdo, lleva huevo, lleva canela, limón rallado y azúcar y pan rallado. Pues no sé. Bueno, la mantega de cerdo, no sé. Pero bueno, y luego y- lo que hay que hacer, pues, mezclarlo todo bien y cuando esté uniforme, amasarlo como si fuera una croqueta. Ujú. Bueno, pues vamos a Ho meterlo provarem. ya. Vale. A veure, pacadins. Bueno, Carmen, ya ha terminado, ya ha llegado la hora, a ver cómo Ai, está. mare, quina emoció. Qué bien huele, ¿no? Ai, boníssim, de veres. ¿Qué te parece? Pues que m'està entrant ja la gana. Mireu quin rossejat. Boníssim. Bueno, Raúl, ja només queda menjar-se'l. Sí, la verdad que ha sido un placer contar contigo. Per a mi més, la veritat és que sí. I no res, ja m'has acceptat el repte. L'any que ve veiem així Para hacer gallardos. per fer gallatos de Sant Blai. Perfecto.